Muy buenos días, alumnos del sexto año básico. En esta oportunidad les habla la profesora Daniela Sandoval y vamos a revisar la guía de aprendizaje y su contenido para la semana número 10, ¿ya? Junto a la profesora Constanza del sexto B, queremos recordarles y pedirles que por favor trabajen en un lugar ordenado, sin tantas distracciones, de modo que puedan concentrarse lo máximo posible en el desarrollo de esta guía. También recuerden que si tienen alguna duda o si no entendieron algún concepto de esta guía o de cualquier otra guía anterior, recuerden que hay un correo segundociclobásica@colegiohorizontes.cl en donde pueden contactarnos para que podamos resolver sus dudas. Esta guía, que como les decía es la guía programada para la semana número 10, consistirá en una guía de aplicación, fundamentalmente de análisis de poemas. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Lo que aprendimos en la guía anterior sobre los elementos formales del género lírico, ¿ya? Antes de realizar esta guía, entonces, van a desarrollar la siguiente actividad para activar sus conocimientos previos. Esta actividad consiste en que tienen que definir con sus propias palabras cada uno de los elementos formales del género lírico. El hablante lírico, el objeto lírico, el motivo lírico y el temple de ánimo, ¿ya? Una vez que ustedes hagan eso, entonces vamos a pasar al ítem 2. Y en el ítem 2 van a tener que reconocer los elementos formales del género lírico en un poema, ¿ya? Eso sí, antes de ver esto, vamos a cortar un poquito este video para hacerles una explicación sobre los elementos formales del género lírico que ya revisamos, pero que no está de más que volvamos a recordar. Voy a dejar hasta aquí este video y empezar con el otro. Vamos a revisar los diferentes elementos del género lírico. Recuerden que vimos 4, que son los 4 más importantes. El hablante lírico, el objeto lírico, el motivo lírico y el temple de ánimo. Vamos a revisar cada una de sus definiciones para que comprendamos con mayor profundidad de qué se trata cada uno. El primero que vamos a revisar es el hablante lírico. El hablante lírico es quien habla en el poema, ¿ya? Es esa voz que se activa al momento de que nosotros leemos el texto. No necesariamente se identifica con el poeta real y esto hay que tenerlo muy presente. Hay casos, por ejemplo, en el que el poeta, es decir, quien crea el poema, es una mujer, ¿ya? Pero el hablante lírico es un niño que le está hablando a su mamá a través del texto, ¿ya? Por lo tanto, es un ser ficticio y recalco entonces que no necesariamente coincide con la figura del poeta real. El siguiente elemento que vamos a revisar es el objeto lírico. El objeto lírico es el elemento que provoca o inspira el poema. De los 4 elementos que componen fundamentalmente el género lírico, el objeto lírico es quizá el más fácil de identificar porque es el objeto que inspira el texto. Si nosotros nos preguntamos de qué se trata el texto o hacia quién está dirigido, por qué está escrito, entonces es probable que podamos identificar cuál es el objeto lírico del texto. Si continuamos, el tercer elemento que vamos a revisar es el motivo lírico. El motivo lírico se refiere al sentimiento o idea que se expresa a lo largo de un poema sobre el objeto lírico, ¿ya? Por lo tanto, para identificar el motivo lírico tenemos que conocer en primera instancia cuál es el objeto lírico. Y el sentimiento o idea que se expresa sobre este objeto lírico, entonces va a ser nuestro motivo lírico, ¿ya? Si continuamos, el siguiente elemento que vamos a revisar es el temple de ánimo. El temple de ánimo es el estado o sentimiento del hablante lírico que se expresa en el poema. Ya si nos preguntamos al momento de leer un poema
qué es lo que siente el hablante lírico, entonces vamos a tener la respuesta a cuál es el temple de ánimo del poema. ¿Ya? Espero que hayan comprendido los elementos que acabamos de revisar y ahora entonces vamos a aplicarlos en el análisis de diferentes poemas de diferentes temáticas. Ahora sí, después de haber revisado esa breve explicación, entonces van a tener que leer el siguiente poema y responder las preguntas que aparecen a continuación. El poema se titula Apegado a mí y es de la poeta Gabriela Mistral, ¿ya? Las preguntas que tienen que responder es ¿quién es el autor del texto o autora? Tienen que identificar además los siguientes elementos en el poema que acaban de leer. Hablante lírico, objeto lírico, motivo lírico y temple de ánimo. Luego continuamos en el ítem 3 y este es de selección múltiple. Tienen que leer el poema que ahí aparece, que es bastante breve, y a continuación tienen que responder las preguntas marcando la alternativa correcta. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el hablante lírico del poema? Y ahí tienen las alternativas. ¿Cuál es el objeto lírico del poema? ¿Cuál es el motivo lírico del poema? Y ¿cuál es el temple de ánimo presente en el poema? ¿Ya? Esas son las preguntas que tienen que completar, que tienen que responder en este ítem. Luego, en el ítem 4, que es el ítem de completación, tienen que nuevamente leer un poema bastante breve y luego completar el cuadro con la información faltante. El poema se titula Los dos príncipes y es de un escritor muy conocido y muy importante que se llama José Martí. Esta es la tabla que ustedes tienen que completar con la información faltante. ¿Ya? El autor del poema es, el hablante lírico del poema es, y así sucesivamente hasta completar todos los elementos formales del género lírico. Por último, llegamos al ítem 5 que denominamos escritura creativa. ¿Qué tienen que hacer en este ítem? Tienen que escribir un poema breve ya de 12 versos y luego identificar los elementos formales del género lírico que están presentes en él. Ya sabemos cuáles son estos elementos formales: el hablante lírico, el objeto lírico, el motivo lírico y el temple de ánimo. Su objeto lírico, es decir, su fuente de inspiración, puede ser cualquier cosa en realidad, ya lo que ustedes decidan hacer. Y a partir entonces de ese objeto lírico, ustedes van a expresar sus sentimientos y van a construir un poema de 12 versos. Cuando ustedes ya escriban ese poema, ese breve poema, entonces van a estar en condiciones de determinar cuáles son los elementos formales del género lírico en el poema que ustedes escribieron. ¿Ya? Eso sería todo por ahora. Si alguno de ustedes quisiera mandarme su poema, recuerden que pueden hacerlo a través del correo. Yo puedo revisarlo, puedo retroalimentarlo, no hay problema con eso. Así que espero leer más de alguno. Les envío un abrazo muy grande, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.